Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días, el maestro Juan Esteban Flores y su servidora, Cindy Casas Valencia, somos investigadores de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera del Instituto Mexicano del Transporte y queremos darles la bienvenida al seminario IMT para hablarles respecto a nuestra investigación, el diseño e implementación de un sistema de medición de las fuerzas del oleaje. Como bien sabemos, las estructuras de protección portuarias y costeras tienen la función de resguardar ciertas zonas del embate de las olas, ya sea para construir y operar un puerto o para proteger una zona urbana. Antiguamente estas estructuras se construían a base de rocas en aguas poco profundas. Sin embargo, el diseño y construcción de estas estructuras de protección pues ha ido evolucionando con el paso del tiempo debido a diferentes factores, como por ejemplo pues la construcción y puesta en operación de buques de mayores dimensiones, y con ello pues se requiere la construcción o ampliación de los puertos, ya sea por las condiciones de estas nuevas embarcaciones que son mucho más grandes, o por la demanda que existe en lo que es la operación marítimo portuaria. También pues para proteger lo que es el cordón litoral en las zonas costeras, para evitar o mitigar la erosión que se presenta, o para proteger zonas urbanas. Entonces, esto hace necesario contar con estructuras más robustas y resistentes, tanto a las condiciones del oleaje como a las condiciones meteorológicas que se presentan en la zona. En este sentido, surgen los diseños de las superestructuras que nosotros denominamos muros o parapetos o deflectores de oleaje, eh, que se construyen con la finalidad de evitar el paso de esas olas sobre la estructura, ya que al ser colocadas en la corona de estas, aumenta su altura de coronamiento y reduce la permeabilidad de la parte superior, absorbiendo la mayor parte de la energía que es producida por el impacto de estas olas. Eh, la estabilidad de estos muros que están construidos en la corona de las estructuras de protección, pues es esencial, ya que si falla estos muros, puede ocasionar el colapso de toda la estructura, no nada más de los muros. Entonces es imprescindible tomar en consideración que las fuerzas que el oleaje ejerce sobre estos muros se pueden producir de diferentes formas. En este caso, pues existen dos formas en el que las olas se producen, que se ejercen sobre estas estructuras. La primera tiene lugar en la cara frontal, vertical, donde las olas impactan, provocando grandes fuerzas horizontales y con ellas grandes momentos de vuelco. Y la segunda, cuando la ola penetra en el suelo y genera un aumento en las presiones de poro, lo que hace que actúen como fuerzas verticales sobre estas estructuras. Estos mecanismos de fuerza dan lugar a los posibles modos de fallo de los muros deflectores, de los rompeolas o de las estructuras de protección. En el caso del deslizamiento, como lo podemos observar en la imagen, pues es probablemente la razón más común para el daño de las paredes de la corona, que es ocasionada por esta fuerza del empuje de las olas. Y ocurre cuando la fuerza horizontal excede la resistencia de la fricción del muro en contacto con el material que está constituyendo ese rompeolas. Puede ser alterada por el aumento de las presiones de los poros entre la estructura y el suelo. Y en muchos rompeolas este patrón de falla se puede observar como asentamientos de algunas de las secciones de las paredes que la conforman. Otro de los posibles modos de fallo es la volcadura o inclinación de toda la sección, y este fenómeno puede ser difícil de identificar, ya que comienza con pequeños movimientos de balanceo de la pared, y estos movimientos disminuirán la resistencia de fricción entre el suelo y la estructura en la parte delantera y trasera, y lo cual provoca probablemente que se produzca el deslizamiento del rompeolas. Otro de los modos de falla ocurre cuando la pared del suelo eh, suele romperse por fracciones o por partes, en este caso el rompimiento, debido a la fuerza de las olas, ya que penetra por los poros del rompeolas y sobre el muro, lo cual genera un efecto de liquefacción en las capas de roca debajo del muro. Eh, Estos modos de falla también demuestran que la fuerza de las olas que este muro amortigua y disminuye se traduce en un parámetro importante a medir para realizar un diseño óptimo en esta parte estructural,
y evitar así un posible daño que se traduzca finalmente en la falla general de todo el rompeolas. De ahí surge la necesidad de contar con un sistema que permita medir las fuerzas del oleaje sobre estos muros deflectores o parapetos, ya que de esto depende la estabilidad estructural y la vida útil de toda la obra civil y por ende de todo el puerto de la zona que se desea proteger. Por lo que la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera, con el apoyo de algunos de los investigadores de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integral, e Integridad Estructural, se realizó un estudio de investigación de iniciativa interna que permitió medir las fuerzas del oleaje en los modelos físicos que se realizan a escala reducida en los tanques y en los canales del Laboratorio de Hidráulica Marítima. Este es el proyecto de investigación MI 1423, investigación experimental en modelo hidráulico para determinar las fuerzas ejercidas por el oleaje en deflectores construidos sobre estructuras de protección portuaria. Para ello, primero se realizó un análisis de los diferentes métodos para calcular las fuerzas ejercidas por el oleaje sobre estos muros. Eh, y no hay un método, hay que aclarar que no hay un método específico para poder predecir las fuerzas que genera el oleaje sobre los muros o sobre las estructuras, cualquiera que sea su diseño, ya que existe gran divergencia entre los métodos de cálculo utilizados, porque cada autor emplea o contempla diferentes parámetros a la hora de realizar su cálculo. Entonces, en esta presentación les voy a mencionar, así de una manera muy rápida, algunos de los métodos propuestos por diferentes autores que nosotros investigamos y que al final de cuentas calculamos para realizar una pequeña comparación de los resultados obtenidos en el modelo hidráulico, que fueran muy similares a los que se calculan mediante alguno de estos métodos. Para el caso de Jensen y Badbury, ellos determinaron fórmulas para cuantificar las fuerzas máximas. Para la obtención de estas fórmulas, ellos realizaron pruebas en modelo, tomando en consideración diferentes diseños para estas estructuras de muros. Ellos emplearon diferentes parámetros. En esta figura se pueden observar eh, que para ellos, para su fórmula, para calcular la fuerza horizontal máxima, aquí está la fórmula que ellos emplean, esta es la ecuación. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar los parámetros que se utilizaron. En la siguiente lámina les coloqué qué significa cada una de estas fuerzas, pero Esteban, te podrías regresar tantito a la anterior para que puedan ir más o menos viendo en las imágenes a qué me refiero. En este caso, bueno, la fuerza horizontal ejercida, que es FH, podemos ver con los parámetros que se utilizan, como son la densidad del agua de mar, la gravedad, la altura de la cara del muro de coronación, la longitud de la ola en aguas intermedias, el nivel de la cresta de la corona, la altura de ola significante, y en este caso ellos utilizan unos coeficientes empíricos para calcular estas fuerzas, que son A y B. Y bueno, aquí les muestro también la tabla de donde ellos toman en consideración esos valores para lo que es la corona de las estructuras que ellos probaron. Eh, el siguiente autor que nosotros también consideramos fue Pedersen. Él determinó fórmulas para cuantificar las fuerzas máximas y los momentos de inclinación de los muros bajo la acción del oleaje. Esta es la ecuación que él utilizó para la fuerza horizontal total. En este caso, es con la probabilidad de sobrepasar el 1% de lo que es el empuje. Y bueno, emplea otros parámetros como podemos observar en las imágenes, algunos muy similares a los del autor anterior. En este caso, utiliza la longitud de la ola en aguas intermedias, el ancho de la berma, la componente de la presión del impacto de la ola horizontal, la altura de ola efectiva, la altura de la cara del muro de coronación. Y bueno, aquí en el caso del área, podemos observar en la imagen que tenemos dos áreas, que son las áreas B1 y B2. Estas son las áreas que se contemplan. Este, este parámetro no lo contemplaba el autor anterior, pues como les comentaba, es muy difícil encontrar exactamente cuál es el cálculo real o exacto para este tipo de fuerzas,
porque los resultados varían. Y bueno, Pedersen asumió que la magnitud de la presión del impacto del oleaje puede determinarse como la presión estática correspondiente a la velocidad de ascenso sobre el borde del vértice superior de lo que es la coraza. Es decir, que el agua golpea la cara de la pared de forma perpendicular con una velocidad igual a la velocidad del ascenso sobre el vértice superior de la coraza. Esta distribución de la presión se muestra en esta figura junto con la cuña de preparación hipotética que utiliza este autor para lo que es el cálculo. En este caso, la componente de presión de impacto horizontal, que es el PI, se define mediante esta ecuación que podemos observar, donde se contempla también lo que es la densidad del agua de mar, la gravedad, el runoff. En este caso, el runoff es la altura máxima de la ola sobre el muro vertical o sobre el muro deflector. Y bueno, utiliza ciertos parámetros en la rompiente, son los coeficientes y que utiliza coeficientes empíricos para calcular este ascenso, este runoff, de acuerdo a estas ecuaciones. Aquí les muestro esta tabla donde ustedes pueden observar esos coeficientes. Y bueno, también utiliza lo que es en su fórmula la altura de ola efectiva de la zona de impacto en lo que es la corona. Y ahí podemos observar que los parámetros que utiliza pues tienen que ver con la altura de hora del muro construido y el valor del espesor de la cuña. En este caso, bueno, también nos da la fórmula de lo que es el valor del espesor de la cuña, donde alfa es el ángulo de inclinación de la coraza. Entonces, otro de los autores que nosotros investigamos para este proyecto es el de Martin, de 1999. Él presenta un método exhaustivo para calcular las fuerzas de las olas en los rompeolas, basado en el caso específico de que las olas golpean la pared colocada sobre la corona de las estructuras, ya que ha roto. Es decir, donde la distribución del tiempo de la presión sobre la corona encontró que tenía dos picos, y el primer pico fue la presión de impacto, mientras que el segundo pico la presión pulsante. El método propuesto por Martin no toma en cuenta los eventos de impacto del choque de las olas que rompen en esa pared, sino las que ya han roto, que era lo que les comentaba, por lo que su rango de validez se limita a las olas que alcanzan la estructura como olas rotas y olas emergentes que colapsan en lo que es la estructura. Eh, Aquí podemos observar que para el cálculo de las ecuaciones que utiliza Martin, bueno, pues también tenemos que calcular en lo que es el máximo nivel del rock, que como les comentaba era el ascenso de la ola. Y bueno, esto es sobre el vértice de la estructura del lado mar, es decir, del lado donde impacta el oleaje. Y hay que tomar en cuenta que para este autor, el diseño preliminar que recomienda para lo que es la altura de onda lo hace considerando 1.8 de lo que es la altura de ola significante. También este autor emplea diferentes coeficientes adicionales para determinar esta presión de impacto tanto horizontal como vertical. Y bueno, aquí les presentamos también de forma general las fórmulas que emplea para hacer este cálculo. Hay que tomar en consideración que para la presión vertical también debe de cumplir con esta condición de la altura de ola que se muestra. Y bueno, aquí están para el cálculo de los parámetros del runoff, tenemos en la imagen, ahí está lo que son los coeficientes ascendentes de A y B. Y bueno, otra de las consultas que hicimos en este caso, nosotros, mucho del diseño que se realiza en esta coordinación se basa en el manual Shore Protection, y de acuerdo a lo que este manual establece para el cálculo de las fuerzas totales sobre un muro vertical, bueno, en este caso lo considera en un muro vertical a base de enrocamientos, como se puede observar incluso en la figura,
Se calcula la ecuación de la fuerza reducida y lo que es también lo del momento. En este caso emplea un factor de reducción tanto de la fuerza como del momento. Este factor está dado por las ecuaciones que podemos observar en la siguiente figurita. Y bueno, estos factores de reducción de fuerza y momento nos permiten obtener esas presiones. Cabe mencionar también que para poder realizar todas estas fórmulas es indispensable consultar las tablitas que les puse aquí de los factores de reducción de fuerza y momento en base a esas relaciones. Lo que es la altura del rompeolas y la altura total del rompeolas, incluyendo la estructura de la pared vertical. Y bueno, ya que tuvimos esta base, como yo les comenté, yo nada más les mencioné algunos de los autores de donde nosotros obtuvimos esta información relacionada con el cálculo de las fuerzas. Sin embargo, existe una gran variedad eh, de, de fórmulas, de autores, y bueno, en base a toda esta investigación que nosotros realizamos, pues el proyecto que ya les mencioné anteriormente, pues tuvo como objetivo principal el desarrollo de un sistema de medición de fuerzas que estaba fundamentado principalmente en el principio básico de la física, donde la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración gravitacional. Y esta implementación integra una celda de carga como elemento de sensor primario conectada a un módulo para el acondicionamiento de señal y controlada mediante un microcontrolador que gestiona la adquisición y procesamiento de datos. La base teórica de este sistema se sustenta en la relación directa entre la masa de un objeto y la fuerza que ejerce debido a la gravedad terrestre. Al aplicar una fuerza sobre la celda de carga, ésta experimenta una deformación mecánica que es traducida en una señal eléctrica mediante galgas extensiométricas dispuestas en configuración de puente de Winston. Esta señal, del orden de los milivoltios, requiere amplificación y digitalización, funciones realizadas por el módulo que les mencionaba. Para nosotros poder construir este prototipo, pues primero teníamos que ver cuáles eran los requerimientos que nosotros teníamos. En este caso era, el primer requerimiento era dónde íbamos nosotros a desarrollar, definir en qué parte íbamos nosotros a desarrollar este sistema, pues para ver las dimensiones, para ver el tipo de sensores, cuántos sensores. Teníamos que trabajar también con la primicia de que tenían que ser sensores que pudieran mojarse porque iban a estar expuestos precisamente a las condiciones del oleaje. Entonces, en este sentido, se buscó una solución tecnológica para medir esta fuerza del oleaje, por lo que el sistema desarrollado tiene que ser capaz de medir las fuerzas del empuje sobre las estructuras de concreto construidas en la corona de los rompeolas y estar expuestas al oleaje. En este caso, los componentes electrónicos que se utilizaron, que se requirieron en este prototipo, pues fueron unas celdas de carga de 10 kilos, módulos amplificadores, un microcontrolador ESP32, una fuente de alimentación de 5 volts, una estructura mecánica de soporte. Aquí les pongo los componentes electrónicos y las conexiones de cómo se realizaron cada uno de estos sensores para la medición de las fuerzas del oleaje. Y bueno, los materiales que nosotros empleamos para la construcción de la estructura mecánica, es decir, lo que era el armazón donde nosotros íbamos a colocar estos sensores, estos sistemas de medición, utilizamos unos ángulos de acero tipo L barrenados, como los podemos observar, con sus tornillos específicos. Y bueno, la finalidad de utilizar este tipo de materiales, en este caso estos ángulos tipo L, pues en lo que es la parte mecánica donde se instalaron los sensores, pues fue debido a que es un material, aparte de que es estable y resistente al impacto del oleaje, nos permite adaptar los componentes electrónicos a diferentes distancias y alturas según se requiera. Las dimensiones nosotros lo hicimos de 59 centímetros aproximadamente, porque es el ancho del canal donde nosotros hicimos las pruebas experimentales. Y bueno, este sistema finalmente
También se diseñó la interfaz gráfica que pueden observar aquí. Es decir, ahí es donde nosotros podemos visualizar y registrar todos los datos que van midiendo los sensores al impactar las olas en ellos. Y bueno, eh, como podemos observar, nosotros para este sistema de medición colocamos 3 sensores. Ahorita mi compañero Esteban les va a explicar precisamente sobre las pruebas experimentales que se realizaron con este sistema. Hola, buenas tardes. Pues sí, continuando con la ponencia, lo que se hizo una vez ya armado el sistema o el modelo o el prototipo, perdón, de el armazón para medir las fuerzas actuantes del oleaje sobre esta estructura, se armó de esta forma, como se nota aquí, como decía la compañera, de 59 de ancho por alrededor de 38 centímetros de alto y con sus componentes, como los vimos ya anteriormente, y armados con la viga tipo cantilever, su sistema de interpretación de la deformación y de ahí conectado a una computadora con la interfaz. Una vez medido, y más bien realizado y calibrado el sistema, como lo vemos en la parte derecha, se calibró con determinados pesos bien establecidos y verificados en la interfaz. Nosotros recurrimos primeramente a realizar un prototipo de alguna estructura representativa de sección transversal de algún rompeolas, construido principalmente como es en la realidad, con núcleo, capa secundaria y coraza, para lo cual tuvimos que habilitar el canal, como lo mencionó la compañera, un canal que tenemos aquí en el laboratorio. Trazamos la sección en sus paredes laterales para poderla construir. Después habilitamos tanto el fondo como el material para construir la sección. Todo lo tuvimos que graduar con peso y talla para darle la forma correcta a esta estructura y después construirla, colocándola como en la realidad a volteo y después en la capa más expuesta, que es la coraza, con una forma real, es decir, al azar, como se coloca también en la vida real. Una vez construida, se colocó el prototipo de medición de fuerzas y se realizó primeramente un calendario o sí, un calendario de pruebas para verificar cuáles los resultados que nosotros podríamos obtener con este tipo de variantes del oleaje, que son la altura y el periodo principalmente, a una escala para poder también verificar el resultado de las mediciones que podríamos realizar. Una vez establecido este prototipo y este modelo, nosotros realizamos ya la adecuación de todo el equipo, como lo observamos aquí, tanto con los sensores que nosotros manejamos en el laboratorio cotidianamente para medir las alturas y los periodos del oleaje que les acabo de mencionar, y también con el nuevo sistema que se desarrolló en conjunto con la CIDI y nosotros, principalmente con los de la CIDI y el compañero Ángel Hernández, que se desarrolló la interfaz para nosotros poder verificar este tipo de resultados que teníamos que verificar primeramente. Una vez esto, pues nosotros realizamos las pruebas, como se observan aquí en el video, donde ya el oleaje golpea franca y llanamente a los sensores que están verificándose y nosotros verificamos en pantalla los resultados, los medimos, los grabamos y posteriormente y en tiempo real también fuimos realizando la visualización de estos resultados para nosotros poder obtener cuáles eran estas fuerzas que nosotros obteníamos en esta modelación, que es por primera vez lo que se hizo aquí en nuestro laboratorio y en el instituto. De esta forma, aquí nosotros medimos y verificamos la fuerza que impacta del oleaje sobre la propia estructura, que es como también en la realidad en determinado momento sucede. Una vez hecho esto, nosotros obtuvimos las mediciones del calendario, como les mostré, y los resultados son los que obtuvimos. Aquí principalmente podemos observar que con las alturas de ola y los periodos que nosotros presentamos, el impacto del oleaje, es decir, la fuerza que se midió en esta estructura, también se comportó de manera equivalente, es decir, conforme fue elevándose la altura de ola y el periodo, es decir, nosotros aquí los periodos son de 6, 8, 10 y 12 segundos, la altura de ola para cada uno de ellos, por ejemplo, para el de periodo de 6 segundos fue menor que para el periodo de 8 y para el periodo de 12 segundos. Entonces, de esta forma nosotros pudimos corroborar que conforme se elevan la fuerza del oleaje, también
el sistema se comportó midiendo mucha más fuerza, como lo notamos aquí en gramos fuerza, y el tiempo del cual nosotros verificábamos que arribaban las olas y golpeaban el sistema, también se incrementaban. Es decir, cada pico de esta gráfica demuestra que cada que llegaba la ola, el sistema medía correctamente el incremento de la fuerza que se medía en el sistema, es decir, en el prototipo de medición de la fuerza del oleaje que medía cuando arribaba la estructura. Entonces, se verificó primeramente este comportamiento, dependiendo también del periodo que llegaba, porque no eran periodos constantes, es decir, también se elevaba la fuerza del oleaje medida, y después se hizo el compendio, es decir, el resumen de estas fuerzas principales máximas que registraba el sistema y la comparamos en esta gráfica. Por lo que nosotros pudimos obtener como primeras conclusiones de este primer sistema que armamos, que el prototipo de efector del oleaje debe ser precisa, resistente y con material óptimo, es decir, que resista la fuerza del embate del oleaje. Su armado, la verificación y la calibración del sistema de la medición debe de realizarse de manera precisa y puntual, es decir, verificar que lo que está realmente sucediendo en el modelo es lo que nosotros estemos midiendo en la interfaz gráfica, y por ende también se grabe y podemos interpretarla como lo hicimos en este primer acercamiento del prototipo. La medición de las fuerzas de los parámetros del oleaje utilizados fue coherente, como se los mencionaba, conforme se implementaba durante los estudios, es decir, conforme incrementábamos la fuerza del oleaje, también se verificó que se medía el incremento de la fuerza que éste ejercía sobre el prototipo de medición de la fuerza del oleaje. Los resultados demostraban el comportamiento óptimo, como se los acabo de mencionar, y finalmente el armado de verificación de este tipo de sistemas debe de ser acompañado durante todo el proceso, como nosotros lo vimos en este estudio que armamos por primera vez, por personal con conocimientos suficientes y calificados sobre la adquisición, manejo, armado y verificación de este tipo de mediciones. Es decir, los compañeros de la CIDI con nuestros compañeros mecatrónicos de aquí de la coordinación se conjuntaron y verificaron todo este tipo de armado, la adquisición el peso que adquiría cada celda, y nosotros finalmente, como coordinación de modelos hidráulicos, verificamos que estas mediciones que nosotros teníamos conocimiento de cómo incrementar las fuerzas del oleaje fueran equivalentes a lo que se medía ya con el sistema. Entonces tiene que estar bien conjuntado por el equipo de trabajo para obtener resultados óptimos. Y las aplicaciones de este proyecto pues son principalmente para el diseño estructural de estructuras, valga la redundancia, que están siempre o casi siempre sometidas a la acción del oleaje, como lo mencionamos desde el inicio, es decir, que el oleaje arriba a la estructura, la golpea y está recibiendo empujes constantes, ya sean frontales, de forma total, de forma parcial, e incluso, como lo mencionaba la compañera al inicio, por su presión de poro, por la parte baja de la estructura. Entonces, estas estructuras, con eh, los datos que nosotros obtuvimos, van a ser aplicables con estas cantidades de fuerza para el diseño y la interpretación ya finalmente para la construcción de estos deflectores de oleaje, que es el armado del acero de refuerzo que llevan estas estructuras. Estas estructuras sí deben de ser acompañadas de acero de refuerzo para que tengan precisamente esa resistencia y no sufran alguna de las fallas, principalmente la de la ruptura de la propia estructura, como se vio al inicio de la presentación, que no sufran este rompimiento en alguna de sus partes por el incremento de la fuerza, y que el concreto no resista a la presión del oleaje, sino que realmente lo haga, y por ende la estructura funcione para el propósito del cual fue diseñada, ¿no? Que es reducir la fuerza del oleaje y crear una zona de abrigo y resguardo propicia para las actividades humanas detrás de estos elementos de protección, como es la última fotografía que les muestro en esta lámina, donde pues aquí se logra observar este tipo de muros deflectores de oleaje, el cual fue diseñado como se los estoy mencionando, y que su zona de resguardo sea y funcione como tal, para que nosotros garanticemos que este funcionamiento de este recinto portuario para todas las mercancías y el capital humano con el cual se cuentan ellas, siempre trabajen adecuadamente y logren el propósito que es, ¿no? Desarrollo económico.
Finalmente, el agradecimiento, como lo mencionaba la compañera Cindy, a los compañeros que integramos este equipo de trabajo, principalmente al compañero Marco Antonio Hernández, Mauricio Liceo y José Ángel Hernández, que fue el personal que siempre nos estuvo apoyando en el armado, en el desarrollo del prototipo de sistema de medición de fuerzas, y también a nuestro personal de mantenimiento que tenemos aquí en el laboratorio, que conjuntamente entre nosotros armamos todo este prototipo y sin ellos no hubiese sido la realización de este proyecto. Instituto Mexicano del Transporte.